Para el hombre moderno, el hombre de hoy, que vea la necesidad de introducirse en esa pregunta que no ha tenido respuesta a través de los siglos, a través de las historias, a través de las edades, y es el origen, de dónde vengo, quién me creó, qué tanto he caminado lejos o cerquita de mi creador. Tendrá que introducirse entonces, verá la necesidad de introducirse en el gran saber legado por siglos y siglos y siglos atrás. Aquellos grandes sabios, científicos, investigadores, filósofos, dedicaron sus vidas y vidas de generaciones después a investigar esa razón de su existencia. Con razón crearon e informaron entonces muchas de las ciencias que hoy conocemos, números, matemáticas, de pronto los razonamientos abstractos, de pronto podríamos decir los grandes descubrimientos, la fusión de convertir el plomo en oro, grandes investigaciones que nos dejaron. Pero miremos que tras de eso, sin lugar a dudas, tenemos que tenían un conocimiento diferente, habían logrado desarrollar, descubrir, trabajar una inteligencia más desarrollada, superior, más libre, para poder investigar las cosas, tanto de la naturaleza como de sí mismo. De esa gran compuesto de magia, de sabiduría, como le queramos llamar, pues se tenía un orden completo, y ese orden completo se conocía como la ciencia del hombre, o el estudio del hombre en sí como tal, el descubrimiento del hombre, lo que el hombre ha podido descubrir, de muchos planteamientos, pero indiscutiblemente ese estudio que copila y recopila grandes conocimientos, se seleccionó, se manejaba, se tenía un gran cuidado y un respeto específico, por lo que cada filósofo, cada investigador, cada científico pudiera aportar al estudio, en ese caso, de la ciencia del hombre, cómo perfeccionar y manejar la ciencia del hombre. Se dice que a través de los siglos esta ciencia se fue olvidando, se fue relegando, se fue descuidando, hasta el punto de que ya nos vendieron una mitología de acontecimientos mundiales, ya hasta el punto que el hombre se ha refugiado en las teologías, las historias, los libros de tantas historias, de pronto las mitologías, lejos de tantas realidades, pero el estudio del hombre de sí mismo está completamente olvidado, está relegado en una posición muy lejana de las prioridades del hombre. Por lo tanto, el hombre de hoy, moderno, necesita entender que existe la ciencia del hombre, que esa ciencia ha estado completamente olvidada. Necesita entenderla, escudriñarla. De pronto los saberes de los grandes científicos, filósofos de antaño, necesitará urgentemente recurrir 3.000, 4.000, 5.000 y más años, tratar de extractar y entender esa sabiduría, esa cultura que nos dejaban otras civilizaciones, otros pueblos, que nos narraban y nos dejaban mensajes a través de sus formas de escritura, sus formas de plasmar la enseñanza o el saber. Todo eso le servirá para entender que existe una ciencia que está completamente olvidada, para empezar a entender esa ciencia, para empezar a descubrir y entender las razones de tantas cosas que pasan en estos tiempos modernos para el mundo, para el hombre de hoy. Eso de pronto lleva entonces el hombre a entender que en otros momentos la ciencia del hombre estuvo en auge, y vamos a ver hasta dónde logramos descubrir qué tanto se avanzó, qué tanto descubrimientos se hicieron. Dentro de esa ciencia del hombre que nos legaron aquellos grandes magos, sabios, filósofos, encontramos una variedad de temas o de diversas ramas, digamos, diversas ciencias, diversa forma de entregar lo que descubrían, o de relacionar, de esconder, entre comillas, esconder
o seleccionar o especificar lo que descubrían. Así podemos entender entonces que existen tantas ramas como se conoce la filosofía, que quiere decir el amor a saber. La misma sabiduría, como un desdoblamiento, sería otro tema, como un desdoblamiento de un desglosar de lo que es el gran universo mágico del saber. También vamos a encontrar, seguramente, para hacer estudios serios, precisos, sobre algo que nos parece como un poco inexplicable, como es el esoterismo, es decir, el estudio del hombre interno. Dentro del estudio del hombre interno vamos a encontrar muchas ramas bastante desconocidas y que para la mente moderna de pronto le queda difícil entender, porque se habla de que los razonamientos y el descubrimiento, la inteligencia del hombre le va a llevar a descubrir que puede tener lo que llamaríamos poderes, ser seres sobrenaturales, tener poderes sobrenaturales, como nos habla las diversas filosofías orientales o las diversas filosofías de lo que se conoce como la iniciación o las grandes iniciaciones. Allí tenemos entonces que se nos habla de poderes, y entre tantos poderes se habla del poder de ciencias que hoy no tenemos ni idea, como una ciencia mágica maravillosa que se manejaba en otros momentos, que se conocía como la ciencia de la castidad. La castidad era el sacrificio por una recompensa, el sacrificio por descubrir, por tratar de cristalizar algo. Y entre esa castidad pues estaba la disciplina que se tenía y desde luego el respeto por su mente, por su cuerpo y sobre todo por su sexo. Su sexo era sagrado, su sexo sabía que de ahí podían sacar esa magia, podían descubrir, podían extractar, podían manejar ese poder, esa magia que se llamaba o que le llamaron la castidad. Y así podríamos hablar de otros poderes. Nos hablan algunos místicos de poderes como la telepatía, la manera de manejar el pensamiento a distancia, poder interpretar lo que las demás personas están pensando. Podríamos hablar de otra cantidad de poderes. Quizás dentro del mismo rango de tantos descubrimientos podríamos referirnos al gran filósofo místico, médico y el padre de los, en este caso, los alemanes, de la gran medicina en otros tiempos, como el divino Paracelso, que nos hablaba de la mística de la medicina, nos hablaba de los remedios externos, nos hablaba de que todo ser humano era responsable de sus propios dolores, de sus propias enfermedades, y él daba una serie de pautas para los nuevos médicos. No todo es malo, sino depende la dosis, el tamaño, la condición con que se dé el remedio, la medicina. Pero mire que ese gran médico tenía otra mística. Él hablaba de una ciencia interna, una ciencia que el hombre hablaba y trataba de desglosar, que el hombre era mucho, pero más interno que externo. Entonces trató de hablarnos y explicarnos una ciencia que llamó la palignesia. La palignesia quería decir, según sus inventos, investigaciones y lo que nos narra la ciencia, él logró que a través de cantidad de aplicaciones científicas, prácticas, místicas, colocar las cenizas de su gran sobrino que se murió, que él quería tanto. Nos cuenta que a través de la ciencia de la palignesia, con las cenizas de ese muerto, logró cristalizar la figura del niño, la figura de su sobrino, y logró hablar, dialogar con él. Pues eso es algo que en estos tiempos resultaría ilógico, es decir, muy difícil de entender. Mas sin embargo, si nos adentramos, el personaje que quiera entrarse en las cosas en este caso la ciencia del hombre, pues se va a encontrar con tantas cosas tan irracionables, tan aparentemente entendibles, tan sobre todo que desafían la lógica y desafían la razón. Entendamos que la ciencia del hombre desafía las leyes de la física, de la química y ciertas leyes de la naturaleza. Acordémonos de Flamel, cuando nos dice que en una simple hornilla, una simple estufa, logró cristalizar del plomo, material mineral, un hierro corriente, grosero, vulgar, y logró a través de muchas técnicas, muchos experimentos, plasmar y sacar oro. Y era lo que se conocía con otro tan misterio que seguramente nos encontraríamos, que se llamaba la alquimia.
Hoy la ciencia moderna pues ha podido sacar del plomo, ha podido sacar oro, pero así una ciencia tan intensa se ha descubierto por estos días que estamos hablando de la fusión del átomo. Pues la pregunta aquí es esa: ¿qué misterio encerraba Flamel que él en una simple hornilla podía hacer la fusión del átomo? Mientras que los científicos necesitan complicados laboratorios, mecanismos, aparatos, computadores, programas específicos para lograr esa fusión del átomo. Y sobre todo, al hablar de fusión del átomo, estamos hablando de los peligros de esa fusión. Puede ser destructible, puede ser acabar con un poco de humanidad, sino todo. Eso nos indica que entonces Flamel tenía una serie de conocimientos que desconocemos, aunque suene raro. Por estos tiempos la ciencia moderna sigue investigando qué hizo, cómo hizo, qué elementos usó, cómo sabía manejar la naturaleza. Así podríamos seguirnos relacionando con lo que se encontraría ese individuo que necesita, ese ser, ese estudiante, ese personaje que quiera adentrarse, que quiera entender y que quiera introducirse en la mágica ciencia del hombre, en la ciencia de los estudios del mar, como dirían algunos místicos, algunos rezanderos, la magia del más allá. Pero digamos mejor, más científicamente, la magia o la realidad del ser que desarrolla, trabaja, perfecciona un poco su inteligencia, maneja su inteligencia, conoce los mecanismos de su inteligencia y se adentra a esos grandes desafíos, grandes descubrimientos de los grandes seres. Por lo tanto, dentro de estos cursos, digamos, del aprendizaje de la vida, pues son muchos los temas que hay que entender, tomarlos con respeto. Sobre todo lo más urgente es que seamos bastante científicos, prácticos, no nos metamos tanto en la mística y en los misterios y en el más allá y el más acá, y como dirían ya los religiosos, el diablo no y el diablo sí, Dios no. Todo eso es de mucho respeto y merece un estudio completo, pero es mejor tener un estudio completo de todas estas cosas y no una imagen de lo que nos dijeron, un recuerdo de lo que nos dijeron, un recuerdo de lo que nos hicieron creer. Debe haber unas realidades que están dentro del mismo hombre, dentro del mismo entender. Por lo tanto, el hombre que se introduzca dentro de esta enseñanza, la ciencia del hombre, que está olvidada, relegada, de pronto descubre cosas trascendentales que nunca pudo pensar o imaginar cualquier humano que podía descubrir.